quieran interrumpir en alguna diapositiva o algo por el estilo. Entonces voy a tratar de tocar los tópicos un poquito más relevantes e importantes en cuanto a la tromboembolia pulmonar aguda. Sale desde la definición hasta el tratamiento. Entonces, si quieren interrumpir, si a alguien no le quedó claro algo, no entiende algo, con toda confianza me puede interrumpir. Bueno, la agenda del día es esta. Estos son los tópicos que vamos a tratar hoy, desde la definición, la fisiopatogenia y mediadores bioquímicos en la tromboembolia pulmonar aguda, el modelo de disfunción del ventrículo derecho, que es un modelo conocido como una disfunción con un modelo hidráulico por las presiones que manejan las cavidades cardíacas, epidemiología, historia natural de la enfermedad, características clínicas y modelos de predicción de mortalidad. Vamos a ver los estudios que nos dan una mejor sensibilidad y especificidad en cuanto al diagnóstico. Vamos a ver la evaluación pronóstica de mortalidad, específicamente la escala de severidad de la embolia pulmonar conocida como PESI, el tratamiento, y vamos a concluir la charla. La plática está basada con ciertos artículos en temas particulares, pero está basada prácticamente en las dos últimas guías internacionales. La guía de la Sociedad Europea, que es la última del 2014, y la guía de la ICCP o de Norteamérica, que la última actualización es de este año, en febrero del 2016. Entonces prácticamente de ahí se basa el tema, salvo algunos artículos peculiares con algunos temas peculiares en algunas publicaciones que han salido. La definición de tromboembolia pulmonar aguda literal es algo que tiene que ver ya con ustedes, con el servicio de urgencias. Es una urgencia cardiovascular, es decir, es algo que se tiene que diagnosticar en tiempo oportuno y se tiene que tratar en un tiempo oportuno, porque si no se diagnostica y si no se trata de manera oportuna, inmediatamente caemos en un riesgo de mortalidad. Entonces, es una urgencia cardiovascular que es común. Yo le quitaría la palabra relativamente común, porque ahorita que veamos estadísticas y epidemiología nos vamos a dar cuenta que hay un infradiagnóstico tremendo de la enfermedad. Sí, entonces es común la tromboembolia pulmonar y es secundaria a la oclusión trombótica de la circulación arterial pulmonar, es decir, lo que conecta las cavidades derechas con el pulmón. Eso se ocluye y eso, al ocluirse, va a ocasionar una insuficiencia ventricular derecha aguda. Es lo que más importa, o el riesgo mayor es lo que tiene que ver con las cavidades derechas. El pulmón, que es el lado distal que se ocluye, no sufre tanto, por lo menos dentro de las primeras 48 horas. Es decir, para que yo tenga un derrame pleural, una atelectasia, un infarto pulmonar secundario, una tromboembolia, tiene que pasar de 48 a 72 horas de la evolución. Sin embargo, lo más importante tiene que ver con la insuficiencia ventricular derecha. Si esta insuficiencia ventricular derecha es aguda y severa, puede matar a un paciente en una hora, así de simple. Entonces, y esta insuficiencia ventricular derecha aguda obviamente va a ocasionar el riesgo de la vida del paciente, es decir, es potencialmente mortal. Pero así como es potencialmente mortal, también es potencialmente reversible. Es decir, la patología de la tromboembolia pulmonar aguda de alto riesgo cae en un choque el paciente, es un paciente chocado, cae dentro de la clasificación de un choque obstructivo, y resolviendo esa obstrucción el paciente puede revertir totalmente el daño y las comorbilidades que pueda sufrir, en este caso con trombolíticos o embolectomía, que vamos a ver más adelante. Dentro de la fisiopatología o fisiopatogenia de la formación de un trombo, pues eso tiene más de 150 años con el doctor Rudolf Ludwig Virchow, que nos dio la triada de los factores de riesgo para formar un trombo, ¿sale? Que son estos tres: anormalidades en el flujo sanguíneo, la enfermedad más frecuente y prevalente es la hipertensión arterial, que nos da anormalidades en el flujo sanguíneo, también las varices o la patología de insuficiencia venosa nos da alteraciones en el flujo sanguíneo. Alteración en la pared del vaso o endotelio, la principal enfermedad o la clave con una alta incidencia pues es la diabetes mellitus, ¿no? Y bueno, anormalidades en los componentes de la sangre. Lo más importante que vemos nosotros los neumólogos es poliglobulia, y seguramente ustedes también en urgencias cuando llegan los pacientes con poliglobulia. Bueno, hay una normalidad, aparte hay factores que se alteran como el Leiden, hiperhomocistinemia. Todo eso son factores que con cualquiera que tengamos, o si tenemos los tres en conjunción, nos va a llevar a la formación de un trombo. Una vez que se forma un trombo, transcurren entre 48 a 72 horas para que ese trombo se aloje en un sistema venoso y nos ocasione una trombosis venosa. Puede ser periférica o puede ser una tromboembolia pulmonar.
pulmonar directa o ocasionándose una trombosis periférica, se desprende y nos da una tromboembolia a nivel central o una tromboembolia pulmonar. Los mediadores bioquímicos. Quizás de lo más relevante y lo más importante en la tromboembolia pulmonar fisiopatológicamente tiene que ver con el cizallamiento, el estrechamiento, el aumento de la resistencia o la impedancia de la cavidad derecha. ¿Sí me escucho bien, verdad? Sí. Tiene que ver, la fisiopatología tiene que ver más con la alteración de las presiones, el aumento de la tensión, de la impedancia, las resistencias de la cavidad derecha. Eso es lo que más importa, pero hay un juego muy importante de marcadores bioquímicos en la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar. Es decir, una vez que ocasionamos esto, que hay un aumento de la tensión, que hay un aumento de la impedancia, que hay un estado hiperdinámico en la cavidad derecha, eso obviamente lo que va a empezar a ocasionar también es un secuestro de marcadores inflamatorios hacia el miocardio del ventrículo derecho. Y eso está totalmente ya estudiado. Es decir, una vez que empieza esa tensión anormal en el ventrículo derecho, empieza a haber una cascada proinflamatoria mediada por la angiotensina 2, que está en el lecho vascular, mediante su receptor de angiotensina 1 en el miocito. Y esto va a cargar un acúmulo de marcadores inflamatorios. Este acúmulo de marcadores inflamatorios lo que va a promover es la infiltración de polimorfonucleares, o específicamente neutrófilos a nivel del miocito. Tenemos el vaso sanguíneo y este es el miocito. O sea, hay un acarreo, hay una proinflamación tremenda a nivel del miocito y eso va a ocasionar la infiltración de polimorfonucleares. Si recordamos, el infarto agudo del miocardio no es más que un acúmulo de marcadores inflamatorios que van a ocasionar la obstrucción del lecho microvascular, isquemia, necrosis e infarto. ¿Sale? Entonces, esta acumulación, independientemente de la alteración de las presiones de las cavidades derechas, esta acumulación de marcadores inflamatorios, esta infiltración de polimorfonucleares va a amplificar el daño del miocito en la cavidad derecha, y esto va a ocasionar después que ese miocardio ya no funcione, el paciente caiga en choque y después muere. ¿Vale? Entonces, el juego de los mediadores bioquímicos tiene una importancia tremenda en la tromboembolia pulmonar, y ese juego de los mediadores bioquímicos y los polimorfonucleares no es tardío. La empezamos a ver desde las 2 horas con algunas infiltraciones de polimorfonucleares. Podríamos decir que es un miocardio todavía limpio, pero a las 6 horas ya vemos cómo se infiltran los polimorfonucleares. Es decir, ya hay una inflamación tremenda a nivel del miocardio del ventrículo derecho, y a las 18 horas pues se diga. Histopatológicamente está demostrado que dentro de las primeras 18 horas es el mayor riesgo de necrosis e infarto del ventrículo derecho. Por eso nos dicen, si vas a trombolizar a un paciente tiene que ser lo más rápido posible, porque si no, no revertimos este daño miocardio con esos pacientes con tromboembolia pulmonar. Este es el juego bioquímico, el juego de marcadores proinflamatorios. El juego de presiones en la tromboembolia pulmonar tiene que ver con las presiones, y por eso se le da nombre de un modelo hidráulico. ¿Vale? Es decir, tenemos la obstrucción del lecho vascular. Para que un paciente tenga alteración de dilatación, aumento de la tensión, hiperdinamismo o aumento de impedancia del ventrículo derecho, tiene que ser un trombo que obstruya el 25 o más por ciento de ese lecho arterial pulmonar. Si es un trombo que es de menos del 25%, este paciente no va a mostrar ninguna alteración hemodinámica, ningún marcador de disfunción del ventrículo derecho y ningún hallazgo objetivo en el ecocardiograma o en biomarcadores. Y es muy difícil de detectar ese trombo de menos del 25% por angiotomografía. Entonces, teniendo una obstrucción con un trombo de mayor del 25% y toda la actividad neurohumoral y proinflamatoria, la cascada fisiopatológica que sucede es la siguiente. Es decir, hay una obstrucción, mi cavidad derecha, mi ventrículo derecho empieza a llenarse de sangre, empieza a acumularse de sangre porque no puede vaciarse. Es decir, la precarga del ventrículo derecho aumenta. Si aumenta la precarga del ventrículo derecho, ese ventrículo se empieza a dilatar. Si se empieza a dilatar ese ventrículo derecho, empieza a haber en el pericardio una enfermedad restrictiva o constrictiva. Mientras más se dilate este ventrículo derecho, mientras más incremente su volumen, obviamente va a haber mayor tensión en la pared. Empieza a desplazar el septo, ¿sí? Este septo empieza a
a ser desplazado o aplastado, y aquí es donde podemos empezar ya a ver los datos ecocardiográficos del movimiento central paradójico, el signo de Macones, 60-60 y todo lo que ya conocemos, ¿vale? Esto, si un paciente tiene una enfermedad cardíaca previa o tiene una reserva cardíaca muy severa o afectada, puede pasar directamente de aquí, desde que el ventrículo derecho empieza a descompensarse directamente a izquierda. Si es un paciente joven o con una reserva cardíaca todavía conservada, sigue toda la cascada de dilatación, desviación del seco, una enfermedad restrictiva por el pericardio, y bueno, lo último que va a afectar es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo en la tromboembolia pulmonar aguda se afecta de dos maneras: de una manera directa por la dilatación del ventrículo derecho, que va a ocasionar una compresión directa al ventrículo izquierdo, y de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque al no vaciarse el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo no va a tener precarga, entonces no va a haber flujo sanguíneo, y entonces vamos a tener nuestro paciente de alto riesgo con hipotensión, ¿sale? Entonces cuando llegamos a este nivel es porque ya pasó por toda esta cascada, y el último, lo que va a ocurrir después de esa cascada, es que el paciente, después de pasar por todas las fases del ventrículo derecho, por todas las fases del ventrículo de afectación del ventrículo izquierdo, va a caer en choque y con alto riesgo de muerte. Eso es lo que ocasiona a nivel de presión. Y bueno, gráficamente lo que ocasiona, podríamos decir, unas cavidades derechas y izquierdas normales. Esto es una cavidad derecha y una cavidad izquierda ante una tromboembolia pulmonar aguda. Es decir, la cavidad derecha se dilata totalmente, hay fuerzas constrictivas externas por el pericardio, el ventrículo izquierdo se comprime directamente y hay una restricción de la contractilidad y se cae el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo por una conversión directa y dilatación del ventrículo derecho, e indirectamente este ventrículo derecho dilatado y con mucha precarga no se vacía al ventrículo izquierdo, pues truena la precarga del ventrículo izquierdo, entonces no hay volumen sanguíneo, no hay presión sanguínea y el paciente empieza a caer en choque completo. Esa es la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, por mediadores bioquímicos y por mediadores de presiones de las cavidades. La epidemiología mundial no es una enfermedad que no sea común, es la tercera enfermedad cardiovascular más importante después de infarto agudo del miocardio y después de embolia cerebral, ¿sale? La mortalidad en Estados Unidos va de 100 a 180,000 muertes por año, es decir, anualmente una ciudad de Pachuca se muere totalmente por tromboembolia pulmonar aproximadamente por población, ¿sale? Y esto es muy importante. En el mundo, la estadística es, de este último estudio, es que 4 millones de pacientes se operan en el mundo anualmente. De esos 4 millones de pacientes, casi la mitad, el 42%, tiene un riesgo moderado a alto de tromboembolia pulmonar. ¿Cuántos se diagnostican? ¿Quién sabe? Seguramente la minoría. Y en todo el mundo se hospitalizan alrededor de 8 millones de pacientes por patologías médicas, no por patologías quirúrgicas. Y de esas, más de la mitad, del 64%, tiene un riesgo moderado a alto, hospitalizado por cualquier enfermedad no quirúrgica de padecer tromboembolia pulmonar. Entonces, la incidencia de esta enfermedad es muy, muy alta. Sin embargo, nosotros no diagnosticamos a tiempo, o muchas veces no diagnosticamos. Hay grupos especiales de pacientes. Un grupo de esos especiales de pacientes tienen que ver con los pacientes con patología maligna, el cáncer. Cualquier paciente con cáncer no controlado tiene más o menos el porcentaje de padecer una tromboembolia pulmonar del 75% de manera ambulatoria. De pacientes en general para la trombosis venosa profunda y más para la tromboembolia pulmonar. La estadística pasada mundial fue de Norteamérica, esta estadística es europea y se las pongo porque el RIETE es el registro internacional de tromboembolia pulmonar más grande del mundo. Y el registro tiene que ver con los países europeos. Es el registro computarizado más impresionante del mundo y ellos nos dicen que su mortalidad global por tromboembolia pulmonar es 8.6%. Es decir, es una enfermedad que sí mata a los pacientes. 370,000 muertes al año más o menos reportan ellos por tromboembolismo pulmonar. Y bueno, lo peor, el 7% lo diagnosticamos en el hospital, es decir, si llegamos a diagnosticar el 7% de todos estos 370,000 muertes, solo el 7% se diagnostica.
y un 34% no se diagnostican, es decir, lo diagnostica el patólogo en la autopsia. Y todavía peor aún, hay un 60% que queda bailando, que no sabemos qué pasó con ellos. Pues así está el panorama de la tromboembolia pulmonar, y eso nos lleva a plantearnos muchas preguntas: si en verdad estamos identificando bien los factores de riesgo, captando a nuestros pacientes a tiempo, si en verdad estamos usando nuestros modelos de predicción clínica para el diagnóstico a tiempo y el tratamiento oportuno, y si en verdad lo estamos haciendo, si ya tenemos esos pacientes de riesgo, si en verdad estamos aplicando la tromboprofilaxis que tiene que hacerse con los pacientes. El RIETE también nos da las tendencias que ha habido con la evolución de la tromboembolia pulmonar. La primera tendencia tiene que ver con la anticoagulación o el uso de anticoagulación. Esto está desapareciendo en Europa, quizás nosotros también ya lo estamos haciendo. El porcentaje de uso y heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Es decir, la heparina no fraccionada en Europa se usa en un porcentaje mínimo, ya no se usa por los efectos secundarios, por lo alergénico que es, porque es muy difícil de llegar a la dosis con el TTP adecuado, etc. Y se utiliza demasiado la heparina de bajo peso molecular, la rosaparina, todo lo que ya conocemos. La otra tendencia tiene que ver con el uso de tratamientos no farmacológicos. Es decir, en Europa utilizan mucho filtro de vena cava inferior, la cirugía o ortotomía y los trombolitos. ¿Vale? El mayor porcentaje utilizan el filtro de vena cava, que es algo de lo que nosotros padecemos mucho, por lo menos yo en mi servicio, que no sé en los servicios de los hospitales de cada uno de ustedes, pero es muy difícil colocar un filtro de vena cava porque el paciente necesita de 50 a 60 mil pesos para que se lo coloque, entonces es muy difícil hacerlo. La otra tendencia tiene que ver con los días de estancia hospitalaria, es decir, ellos han aplicado bien sus modelos de predicción clínica, han dado un diagnóstico y un tratamiento adecuado, y eso ha hecho que los días de estancia hospitalaria, con el paso de los años, sean menores. Y eso se refleja en la otra tendencia de mortalidad, que entre mayor apliquen esto, la mortalidad a 30 días es mucho menor cuando se aplican estos modelos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No mucho. Los estudios que tenemos son de más de 10 años. Y los dos estudios más importantes están en los dos centros más importantes de cardiología, que es el siglo XXI y el Ignacio Chávez. El más importante es el de Ignacio Chávez, que reunió mayor cantidad de pacientes, 3.751 pacientes, todos muertos, ¿sabes? Y esas disfunciones en el TEP ocasionó un 10% de mortalidad. Es decir, 375 pacientes tuvieron una muerte directa por tromboembolia pulmonar. Pero que es muy impresionante, que solamente en el 18%, más o menos en 65 pacientes de los 375, se sospechó tromboembolia pulmonar. Es decir, 310 pacientes de este 10% que murieron, nunca el hospital y todo el gremio médico y personal de salud de ese hospital nunca sospechó que estos pacientes pudieran tener muerte. Entonces, lo peor, o lo que tenemos nosotros hasta este entonces, pero no tenemos otro registro, es que la mayoría de los pacientes que se diagnosticaron con una TEP fatal, las diagnosticamos en la plancha con el patólogo, ¿vale? Es decir, pacientes muertos. Otro grupo especial de pacientes, ya vimos los pacientes con cáncer, y bueno, el otro grupo especial de pacientes tiene que ver con los pacientes, se les puede decir viejos, de la tercera edad, ¿vale? Los pacientes de la tercera edad, de más de 60 años, tienen un alto riesgo de padecer tromboembolia pulmonar. Pero no solamente es el riesgo de padecer tromboembolia pulmonar, es que esa tromboembolia pulmonar sea letal. Es decir, entre más grande una persona es más riesgoso para padecer tromboembolia y que esa tromboembolia llegue a ser fatal. Es decir, la población que envejece es una población especial de riesgo, al igual que el de cáncer. Y desde ahí ya yo como urgenciólogo o como persona que labora en la salud de urgencias, tengo que empezar a tener esas cosas en cuenta. Y un paciente con cáncer y con síntomas de tromboembolia pulmonar lo descarto hasta descartarlo totalmente. Igual un paciente ya de edad avanzada se tiene que descartar a persona con tromboembolia pulmonar. Y el otro grupo especial es en los pacientes con cáncer. El riesgo o el odds ratio de padecer un evento tromboembólico venoso de un paciente con cáncer llega a ser hasta de 430%, mucho más que cualquier otra patología. Es
Es decir, es un riesgo impresionante de padecer un embolismo venoso. Hay diferentes tipos de cáncer que el riesgo es mucho mayor. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, de cerebro, de estómago son cánceres que tienen un mayor riesgo, a diferencia, por ejemplo, del cáncer cervicuterino o de mama, que nos dan un menor riesgo de padecer un embolismo venoso en general. Pero en general, cualquier paciente con patología maligna es un foco rojo para padecer un embolismo venoso y secundario una tromboembolia pulmonar. La historia natural de la enfermedad, les había comentado los factores de riesgo de la entrada de Virgo. Formándose un trombo, en 48 a 72 horas se aloja en un lecho vascular venoso. Iniciándose ese lecho vascular venoso, transcurren alrededor de 3 a 7 días para que se inicie una tromboembolia pulmonar. Es decir, primero se alojó, no sé, en la femoral, en la costilla, y de ahí después, 3 a 7 días se puede desprender y formar una tromboembolia pulmonar. Esta tromboembolia pulmonar en la primera hora, en el 10% de los casos puede ser fatal. ¿Vale? Es decir, ese paciente que sintió dolor de pecho y de pronto desvaneció, la tromboembolia pulmonar fatal. No le dio tiempo de nada ni a él ni al servicio médico. ¿Vale? Con choque y hipotensión, afortunadamente se presenta el menor porcentaje de pacientes, es un 5 a 10% de pacientes que la tromboembolia pulmonar inmediatamente causa choque o hipotensión. Y bueno, el menos del 10% de las muertes son si un paciente es tratado. Es decir, si diagnosticamos a tiempo y tratamos a tiempo, se van a morir menos del 10% de pacientes. Y también, solo 0.5 a 5% de los pacientes que se tratan desarrollan comorbilidades como la hipertensión arterial pulmonar secundaria al tromboembolismo crónico. Esa es la clasificación 4 de la clasificación de hipertensión pulmonar o la NOPOL. ¿Vale? Si un paciente hace hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico, eso le va a costar al paciente o al sistema de salud 60 a 65 mil pesos mensuales con el tratamiento con Riosuvat, que es el único que existe para el tratamiento de la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. Es el único aceptado por la FDA. Y si tenemos 60 o 65 mil pesos mensuales, pues bueno, no hay problema. ¿Vale? Bueno, entonces la mayoría de las muertes se producen en los pacientes, pues, obviamente que no se tratan. Si no se trataron, es porque obviamente no se diagnostican, ¿no? Entonces eso nos corresponde a nosotros, al sistema de salud. La menor cantidad de muertes sucede si el paciente no llega al choque, ¿saben? Y eso depende del tamaño del tronco y del estatus cardiopulmonar de esa persona. Pero si ese paciente cae en choque y después hace un paro, el riesgo de muerte pues, prácticamente es del 100% por tromboembolia pulmonar. Esa es la historia natural de la enfermedad. Ahora, el paciente que no cae en choque y se salva de morir va a quedar con una comorbilidad importante si no hacemos una intervención específica para la liberación del trombo en el lecho arterial pulmonar. ¿Qué pasa con la tecnofatal? La tecnofatal es un reto diagnóstico, porque como pueden ver ahí, lo más importante es que no afecta el estado hemodinámico, el paciente no se va a chocar, y tampoco afecta el estado gaseoso, es decir, el paciente no se desatura. Quizás traiga su dolor, sienta algo de disnea, algo de taquicardia, pero los datos de riesgo no los tiene, es decir, no se va a chocar y no va a desaturar. Este paciente que llega hacia urgencias, si no somos un poquito más incisivos y aferrados a intentar diagnosticar a ese paciente, se nos va a ir. Entonces, afortunadamente los síntomas son leves y no le va a ocasionar un riesgo de morir, pero esto ocasiona que se nos vaya el diagnóstico en más del 60% de los casos. Si se nos va el diagnóstico en más del 60% de los casos, sí es cierto que el paciente no se va a morir, pero va a tener una comorbilidad que es hipertensión arterial pulmonar secundaria al tromboembolismo crónico y cor pulmonar crónico a lo largo de los años. Y para eso no hay nada que hacer. Y eso fue porque nosotros no diagnosticamos al paciente. ¿Y por qué no lo diagnosticamos? Porque la tromboembolia pulmonar distal o no fatal no nos da la sintomatología y los signos floridos de una tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio o una tromboembolia pulmonar de alto riesgo. Y eso está totalmente corroborado. Es decir, si yo le hago una angiotomografía a mi paciente y tiene un embolismo que es distal, la mortalidad es baja, muy baja. Ese paciente va a vivir.
eso no quiere decir que no vaya a desarrollar comorbilidades. Si tengo una tromboembolia pulmonar a nivel lobar o central, en la arteria pulmonar el riesgo de choque y de corte es más importante, pero eso es más fácil de diagnosticar. Eso nos grita la tomografía. El problema y el reto es en la tromboembolia para diagnóstico, el reto es la tromboembolia distal o la que no es fatal. A diferencia del tratamiento, el reto es con la del riesgo intermedio, más que con la del riesgo alto. Los factores predisponentes, todos los conocemos. El piso del trauma siempre es un foco rojo inmenso para padecer una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque son los que tienen un radio de más de 10 para padecer una tromboembolia pulmonar. Es decir, toda fractura del hueso largo, toda cirugía mayor de ortopedia es un riesgo importantísimo para padecer una tromboembolia pulmonar. Y ahí hay un odds ratio menor de 2 a 9 donde tienen que ver la malignidad del cáncer, terapia, otras cirugías de menor importancia. Y bueno, con los que tenemos menos cuidado, nos preocupamos menos es por si tienen un odds ratio menor de 2. Entonces tenemos que identificar los factores predisponentes. Lo que les puedo decir con los factores predisponentes es que con los que tienen un odds ratio de más de 2, que son de los de acá para arriba, a todos en el hospital hay que intentar que se movilicen, a todos hay que ponerles medias antiembólicas, que no son lo mismo que vendas, tienen que ser medias antiembólicas o medias de compresión, idealmente de compresión media, pero si no las toleran por lo menos de compresión suave, pues son medias específicas de compresión, y a todos de familia de bajo presión. Estos pacientes aquí para arriba tienen que tener esto a fuerza, si no lo tienen es un poco rojo, y si lo captan hay que hablar con el que es responsable para que ese paciente con estos factores de riesgo tenga estas tres cosas. Es indispensable. Y a los pacientes que tienen un riesgo menor para la tromboembolia pulmonar, con la movilización si se puede, y si no, con los medios, por lo menos sus medias antiembólicas. En ellos sí podemos dejar pendiente la parina de bajo peso. Entonces empezamos a identificar factores predisponentes y empezamos a implementar las medidas de tromboprofilaxis e inclusive las medidas terapéuticas para no ocasionar una tromboembolia pulmonar. En cuanto a las características clínicas de los pacientes, es inespecífico totalmente. Es decir, ustedes pueden ver ahí en memorias confirmadas o no confirmadas, que es como un volado, a veces es menor que un volado. Es decir, los síntomas son muy poco específicos y muy poco sensibles. Entonces lo que empezamos a hacer con cada uno de los síntomas es conjuntarlos. Y si tenemos una conjunción de síntomas, nos dicen que el 90% de los pacientes con tromboembolia pulmonar tienen disnea, taquicardia, taquipnea y dolor torácico. Es decir, ya conjunté 4 y tengo quizás una especificidad un poquito mayor, pero sigue siendo muy específica. ¿Por qué? Porque esto puede ser neumonía, esto puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, para no errar y para tener un buen modelo de prevención, lo que hacemos es eso, o lo que se hizo, más bien dicho, es implementar los modelos de detección clínica para el riesgo de tromboembolia pulmonar, y los clásicos ya los conocen, no voy a meter mucho en eso, es el score de Ginebra y el score de Wells. El que quieran usar, no importa, el mejor es Wells. Ginebra es un poquito más en Ginebra, pero los dos están validados y los dos sirven. Y es una conjunción de síntomas de riesgo, es una conjunción de signos, y bueno, todo se conjunta para dar un número, y ese número nos va a dar una probabilidad baja, intermedia o alta de padecer o de que el paciente que estamos valorando tenga una tromboembolia pulmonar. Este riesgo clínico nos va a llevar al siguiente paso o a pedir el siguiente estudio. La probabilidad intermedia o alta tengo que hacer el siguiente paso, que son los estudios que nos pueden comprobar o descartar una tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles son? Les voy a poner 3 nada más, que son los de mayor sensibilidad y especificidad, que son la angiotomografía pulmonar. La angiotomografía pulmonar tiene una probabilidad de diagnóstico de PEP de mayor de 85%. Igual el ecograma de Cook, igual el diagnóstico por ultrasonido Doppler o por cardiograma. Pero si algo les tiene que llamar la atención de ahí es que todos tienen una probabilidad clínica moderada o alta por score de Wells. Es decir, si yo le hago una angiotomografía, una hemograma o un ultrasonido a un paciente con una probabilidad baja, esta sensibilidad baja demasiado. ¿Sale?
son estudios que se vuelven más inespecíficos. Pero si yo tengo un score con una probabilidad intermedia o alta, seguramente cualquiera de ellos me va a dar en más del 85% la probabilidad, el diagnóstico objetivo de una tromboembolia clínica. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Es decir, la capacidad de que se me pueda ir el diagnóstico. Bueno, la capacidad de que se me pueda ir el diagnóstico en menos del 2% es con estas pruebas, ¿vale? Es decir, la angiotomografía pulmonar, si me sale normal, no es una tromboembolia pulmonar. Estoy hablando de un tomógrafo multidetector y de por lo menos 128 cortes. Si no lo tenemos y tenemos de 62 cortes para abajo, no sé qué pasaría con las subsecundarias y las digitales. Yo creo que no las alcanzaríamos a ver. Entonces tenemos que saber con qué tomógrafo contamos en esta institución. Pero si tenemos un buen tomógrafo multicorte y le hago una angiotomografía y me sale normal, no es tromboembolia pulmonar. Si tengo un tomógrafo de menos de 62 cortes, tengo que tener mucho cuidado con las arterias subsegmentarias y las distales, ¿vale? Si tengo un gammagrama perfusión normal, no es tromboembolia pulmonar. Si tengo una prueba de dímero D negativa, no es tromboembolia pulmonar, es muy sencillo. Si tengo un trombo, tengo que tener productos derivados de fibrina, que es el dímero D. Si no hay dímero D, no hay tromboembolia pulmonar. Así de simple. Y bueno, el ecocardiograma o otro sonido doble también negativo. Entonces, ¿qué les digo con todo esto? Que antes de pedir un estudio tienen que tener bien su modelo de predicción clínica. Es decir, no puedo pedirle a un paciente una angiotomografía nada más porque llega con dolor torácico. Tengo que pedírselo porque ya le hice el Wells o el Ginebra y me dio un riesgo intermedio moderado de riesgo para la tromboembolia pulmonar. Por esto se tiene que estar haciendo de manera regular. Con respecto al dímero D, la última revisión es del 2014, hay mucha controversia con el dímero D. Y lo que puedo concluir con este último estudio en el dímero D es lo siguiente. El dímero D positivo o negativo nos sirve, es decir, siempre tenemos que pedir un dímero D cuantitativo, que nos den el numerito. Si nos trae el dímero D positivo o el dímero D negativo, no sirve. Entonces hay que tener el número, y el número de corte internacional es 500. ¿Sale? Mayor de 500 es riesgo importante de una tromboembolia pulmonar. Menor de 500 con una probabilidad con un modelo clínico bajo no es tromboembolia pulmonar y búsquenlo por otro lado. ¿Sale? Mayor de 500 pero lo ajusto a la edad no es tromboembolia pulmonar y ese es el grupo especial de pacientes que son los pacientes de la tercera edad. Entonces, dímelo de mayor de 500 en un paciente joven, busquen la tromboembolia pulmonar si su modelo de predicción clínica sí lo es. ¿Vale? En los pacientes de la tercera edad hay que tener un poquito más de reservas. Electrocardiograma. No les hablo de electrocardiograma porque en ningún modelo de predicción clínica y en ningún estudio sensible y específico para diagnóstico de tromboembolia pulmonar nos menciona el electrocardiograma. El electrocardiograma, como ustedes vieron en las fases, lo primero que muestra es un estado hiperdinámico, es decir, el signo número 1 no solamente electrocardiográfico, sino lo podemos detectar por pulso o cuando el estetoscopio es la taquicardia. Punto. Y es lo que viene en los modelos de predicción clínica. El famoso McGinn-White que todo el mundo busca y quiere encontrar se presenta nada más en el 21% de los casos. Y eso sucede cuando ya se avanzó la cascada fisiopatológica de la afectación de las presiones. Es decir, en orden, primero es taquicardia, luego es una sobrecarga ventricular y luego es un bloqueo de rama derecha y hasta el último es el McGinn-White. Es decir, si encuentran McGinn-White, nos tardamos mucho. Si desde que llegó el paciente tenía taquicardia. Si no me voy a meter con el electrocardiograma porque no es sensible, no es específico y la primera alteración hemodinámica es taquicardia y no necesitamos un electrocardiograma para ver que un paciente tenga taquicardia. ¿Vale? Pero el ecocardiograma sí. En el ecocardiograma, si lo tenemos a la mano en nuestro medio y ya tenemos un modelo de predicción clínica, media o alta, podemos pedir un ecocardiograma y en el ecocardiograma lo que vamos a ver es medición del diámetro BD sobre BI, que también lo podemos hacer por angiotomografía, pero bueno, si tenemos el ecocardiograma mucho mejor. Medimos y podemos medir directamente ciertos signos que tienen una sensibilidad y especificidad alta, sobre todo muy específicos,
como criterios de sobrecarga del ventrículo derecho, el signo de 60-60, que no es más que la inyección en menos de 60 segundos de la válvula tricuspide, es decir, el ventrículo derecho que vemos que se sobrecarga y tiene una precarga inmensa, no se vacía. Y ese es el signo del 60-60. Es decir, esa cavidad se vacía en menos de 60 segundos. Hay disfunción y dilatación del ventrículo derecho. Inclusive el signo del 60-60 es uno de los más específicos, ¿sale? Que es el que tiene que buscar el cardiólogo o el cardiografista. Y bueno, el signo de Lacone, que es el típico de la disinesia y dispar que tiene la cavidad del ventrículo derecho. Son muy específicos, no tan sensibles, pero son específicos con un valor predictivo positivo para el diagnóstico muy importante. Pero vean cómo disminuye esa especificidad y ese valor predictivo positivo si tenemos ya enfermedades o patologías cardiorrespiratorias crónicas. ¿Vale? Entonces también hay que tener cierto cuidado con eso. Pero si tengo otra vez un modelo de predicción intermedio o alto y tengo cualquiera de estos tres signos, tromboembolia pulmonar. Tengo que dar tratamiento. Lo que tengan a la mano, utilícenlo primero. Si lleva mejor con el cardiólogo, pues con la angiotomografía. Si lleva mejor con el cardiólogo, pues con el cardiólogo. Si no se llevan con nadie, y en cuanto al diagnóstico de imagen, para mí es lo más sensible, específico. El estándar de oro para el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar es una tomografía con un tomógrafo multicolor. Así de simple a nivel internacional. Y lo que vamos a buscar son todos los efectos de llenado que ven en la circulación pulmonar. Efectos de llenado, 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 efectos de llenado. Todos son defectos de llenado en la circulación arterial pulmonar y es igual a una tromboembolia pulmonar. Haciendo este diagnóstico y con la escala pronóstica ustedes pueden hacer un tratamiento. Hay algunos signos muy específicos que ustedes pueden encontrar en el libro o la bibliografía que puedan consultar. Pueden ver el signo del buque, que le llaman a el signo de rieles o de vías de ferrocarril por el efecto del llenado central y le deja la circulación colateral, el signo del anillo, el signo de infartos pulmonares, del tramo cerebral, el signo del vaso cortado. Eso depende de en realidad de su experiencia. Lo que tienen que identificar es un defecto de llenado en la tomografía. Y si hay un defecto de llenado es una tromboembolia pulmonar y dependiendo de su PESI ustedes van a indicar el tratamiento que requiere ese paciente. ¿Vale? Entonces el estándar de oro para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es la angiotomografía, idealmente hecha por un tomógrafo multicolor. La tomografía es el estándar de oro. ¿Por qué? Porque en la angiotomografía podemos hacer muchas cosas. En la angiotomografía no solamente detectamos el defecto de llenado. En la angiotomografía podemos medir la dilatación de la cavidad derecha versus el ventrículo izquierdo. Y esto es un signo específico de dilatación y disfunción del ventrículo derecho. En la angiotomografía podemos medir el trombo de la arteria pulmonar y si es más grande que la aorta, es un signo de hipertensión arterial pulmonar aguda secundario a una tromboembolia pulmonar. Todo eso podemos hacer con la angiotomografía. Con la angiotomografía, ¿qué más podemos hacer? Es decir, yo no pude detectar un defecto de llenado o tengo dudas de un defecto de llenado en la circulación vascular, le digo al radiólogo, ¿sabes qué? Síguete con el contraste hasta miembros pélvicos. Es decir, ya hice mi riesgo de predicción clínica y tengo un riesgo intermedio o alto, pero no encontré defectos de llenado así que me convencen en la angiotomografía. Los bajamos con el contraste hasta miembros pélvicos y si encuentro defectos de llenado en los miembros pélvicos en la tomografía, es tromboembolia pulmonar. Eso se puede hacer hasta extremidades inferiores, a nivel lobopélvico, con defectos de llenado y también a nivel de abdomen con defectos de llenado. Es decir, yo no tuve un defecto de llenado importante que me convenciera en la angiotomografía, no discutimos con el radiólogo, lo vimos gran cosa, pero seguimos la angiotomografía hacia abajo con el contraste, hacia abajo detectamos defectos de llenado. Si sabemos que el trombo siempre se desprende de una vía proximal, obviamente eso es igual a tromboembolia pulmonar. Todo eso lo hace la angiotomografía. ¿Vale? Los modelos de predicción, bueno, una vez haciendo el diagnóstico, tenemos que clasificar a nuestro paciente. Con los extremos no hay ningún problema, es decir, si tengo un riesgo alto, es decir, mi paciente está chocado, se queda.
analizo los métodos de anatomía. Si no tengo nada de eso, pues lo persigo, o sea, no morir, ¿sale? Pero este extremo no es difícil. Si tengo un paciente con tromboembolia pulmonar chocado, con un riesgo alto, sé lo que tengo que hacer, es muy sencillo. Que tenga los medios, bueno, no lo sé. Y aquí abajo tampoco es difícil. Si tengo un paciente que diagnostiqué con tromboembolia pulmonar con un riesgo bajo, le doy anticoagulante y lo mando a su casa, porque sé que no le va a pasar nada hemodinámicamente, nada más no tengo anticoagulante. El reto en el tratamiento y la certificación en el ritmo, ahí está en verdad algo muy difícil de dilucidar y convencer todavía a muchos médicos urgenciólogos, intensivistas, inclusive muchos compañeros neurólogos. Pero bueno, yo les voy a mostrar la evidencia que hay y ustedes van a sacar sus conclusiones. Para estratificar o clasificar a un paciente, lo primero que son 4 parámetros los que yo valoro, ¿sale? Choque. El choque es muy sencillo, nada más uno tiene choque, que es el de alto riesgo. Punto. Si tengo un paciente con esto, aquí ya tengo diagnóstico, o sea, ya tengo un modelo de predicción clínica intermedia o alto y ya tengo un diagnóstico por ecocardiograma, por gammagrama BQ o por angiotomografía. Es decir, aquí ya tengo un diagnóstico, ya sé que el paciente tiene tromboembolia pulmonar. O sea, ahora lo voy a estratificar para ver qué voy a hacer con él. Si tengo choque, es uno de alto riesgo, si tiene que trombolizar o hacer una emboliotomía. Son 4 parámetros. El choque, nada más lo tiene uno. El PESI, la escala de severidad de la embolia pulmonar, por sus siglas en inglés, es una escala muy sencilla de aplicar y que si no la tienen, yo les recomiendo a los que manejan medicina de urgencias que la impriman y la peguen en todos los lugares de urgencias que puedan, porque en verdad es muy sencilla de aplicar. Y con PESI, ahorita van a ver en los estudios que no necesitan ni ecocardiograma ni biomarcadores. PESI, ahorita vamos a ver qué es el PESI. El PESI lo tienen desde el riesgo intermedio hasta el alto, pero no lo tienen bajo. Y los biomarcadores de disfunción del ventrículo derecho por angiografía o ecocardiograma lo tienen igual riesgo intermedio y alto, y los biomarcadores de falla cardíaca o micárdica también lo tienen riesgo intermedio y riesgo alto, ¿sale? El riesgo intermedio bajo que le llaman no tiene eso. Pero bueno, manejemos riesgo intermedio. Y bueno, el riesgo bajo no tiene nada más que ustedes sospecharon, hicieron el diagnóstico, pero hemodinámicamente está estable y no tiene ninguna alteración de la oxigenación ni nada, lo van a anticoagular y lo van a mandar a su casa. No pasa nada. Pero sin embargo, el reto aquí para el tratamiento es este. El reto para diagnosticar esto es impresionante, pero no manifiesta nada. El PESI es una escala de severidad que se hizo en el 2005. Esta es la escala completa o la original. Y este es el PESI simplificado. El PESI simplificado tiene nada más, como ven aquí, 6 puntos que evaluar. No es difícil, es la edad, el antecedente de patología cardíaca o cardiopulmonar, el pulso, la presión arterial, el antecedente de la inmunidad y la presión arterial. 6 puntos que tienen que evaluar. No necesitan laboratorio, no necesitan nada. Y van a ver la predicción del PESI. El PESI original salió en el 2005 en el Blue Journal y el PESI simplificado fue validado en el 2010 en archivos de medicina interna, ¿vale? Validado para aplicarse de manera simplificada. Y los otros marcadores de disfunción del ventrículo derecho y de marcadores de disfunción miocárdica que tenemos que estabilizar o tenemos que evaluar para identificar a nuestros pacientes que tienen que ver con la ecotomografía, con la medición de las cavidades, la medición de la arteria pulmonar. Puede ser ecocardiografía, que nos diga que el ventrículo derecho está dilatado, tiene Meconiel, tiene 60-60, tiene movimiento septal paradójico, cualquiera de los sitios. Y los biomarcadores que más utilizamos es el daño miocárdico y lo clasifico a mi paciente también, ¿vale? El PESI. En Europa hicieron una escala de prevención en base a combinar imagen y biomarcadores. Desde más o menos en el 2010 para adelante aplicaban en Europa biomarcadores y imagen conjuntados para tratar de estratificar mejor al paciente y ver qué tratamiento se le daba. Bueno, el doctor Constantinides y su grupo hizo una comparación de esta escala europea que ven aquí, esta escala donde comparaban los biomarcadores de disfunción derecha y los de daño miocárdico que son BNP y que es troponina. Esto lo compararon contra el PESI simplificado, que valora 6 puntos nada
obesidad, cáncer, enfermedad antigua cardiopulmonar, taquicardia de más de 110, presión sistólica de menos de 100 y saturación de menos de 90. Esto tiene que estar pegado en todas las salas de urgencia. Todas, son 6 puntitos. Entonces se las pueden aprender, pero si no, no importa. Como esté pegado ahí, tiene que estar pegado. Entonces, comparado, ¿qué predecía mejor? Si juntar todos los marcadores con la imagen o simplemente utilizando el PESI simplificado. Y los resultados fueron, la verdad es que muy buenos. Utilizando PESI versus la escala europea, conjuntaba, la sensibilidad es mucho mayor que el PESI. Es decir, no hubo diferencia estadística. Pueden ustedes usar imagen y biomarcadores si quieren, pero si utilizan el PESI es lo mismo. Es decir, si ustedes diagnostican a un paciente con tromboembolia pulmonar y utilizan PESI como riesgo de mortalidad, es lo mismo. Es decir, no necesitan ni troponina, ni BNP, ni medir la disfunción derecha con el endocardio, no. Si ya diagnosticaron y utilizan PESI, con eso es más que suficiente para diagnosticar a su paciente. Ok, tipificamos al paciente. Puede ser un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo bajo. Un riesgo alto, perdón. Ya hicimos diagnóstico. Vamos al tratamiento. El tratamiento inicial dentro de los primeros 5 días, dependiendo de dónde tipifiquen a su paciente, puede ser con puros anticoagulantes en el riesgo bajo, pueden cronorizarlo o hacer una embolectomía si es riesgo alto, pero ¿qué hacemos con el riesgo intermedio? ¿No? Nada más lo anticoagulamos. Es decir, el riesgo intermedio tiene marcadores de disfunción, tiene marcadores de daño miocárdico, pero el paciente está tranquilo, no está chocado. Lo anticoagulo, le hago embolectomía, le hago trombolisis, ¿qué hace? Bueno, y a largo tiempo, pues la coagulación mínima son 3 meses, y si van a anticoagular a un paciente de forma indefinida, el ejemplo clásico es el cáncer, lo tienen que anticoagular de forma indefinida. Afortunadamente, el 5 al 10% de los pacientes con TEP son de riesgo intermedio bajo, es decir, no están chocados, ¿vale? Y en eso simplemente hay que usar un trombolítico. Y en el otro gran porcentaje utilizamos cualquiera de estas que ustedes quieran utilizar. Yo les voy a mostrar la evidencia de lo que se está haciendo actualmente. Los antagonistas de vitamina K, yo particularmente no las utilizo, pero si una ventaja tienen es pues, bueno, el efecto ya conocido, la experiencia grande que se tiene de más de 60 años, que podemos utilizar un antídoto que es la vitamina K, sin embargo ese antídoto no funciona antes de las 48 horas, es decir, tampoco es tan antídoto. Es bien tolerado, o sea, los pacientes se lo toman bien, es muy barato, y bueno, la vigilancia para nuestra conciencia como médicos de que cada 15 días o cada semana podemos ver que nuestro paciente está viendo un anticoagulante. Pero bueno, las desventajas son estas. Tiene una estrecha ventana terapéutica. Es decir, en cualquier momento se puede salir del rango, tanto para mal como no anticoagularlo, tanto para mal como sobrecoagularlo y que no sangre, o tanto que no lo estemos anticoagulando. Y se dispara muy fácilmente la ventana terapéutica. La variabilidad de acción que tiene no es un anticoagulante específico, ¿vale? No es una vía específica de anticoagulación. La interacción con los alimentos que quieren. Le van a decir al paciente que no coma nada verde, que cuidado con el alcohol, que cuidado con otros medicamentos del gama o lo que ustedes quieran. Tiene mucha interacción farmacológica y en la alimentación. Y bueno, la monitorización muy frecuente que nos descansa la conciencia también genera muchos costos. Que cada semana o cada 15 días hay que estar pidiendo tiempos de coagulación. Si ustedes saben que si anticoagulan con antagonistas de vitamina K, el rango terapéutico es mi NR entre 2 a 3. Y mi paciente está libre de coagular. ¿Vale? Los nuevos anticoagulantes. Los nuevos anticoagulantes tienen todas estas ventajas. No me voy a meter a describir cada una de ellas. Grandes ventajas que tienen los nuevos anticoagulantes. Se pueden utilizar con toda seguridad. ¿Vale? La única patología en la que ha sido superior los antagonistas de vitamina K versus los nuevos anticoagulantes es en anticoagulación por válvulas protésicas. Ahí sí no hay cosa mejor que las anticoagulantes, ¿vale? Pero en otros estudios no, se ha pegado a todas las anticoagulantes. Estos son los nuevos antitrombóticos, anticoagulantes, ¿vale? El
estos son para tromboprofilaxis o para prevención secundaria de una tromboembolia pulmonosa. No son para tratamiento de tromboembolia pulmonar, ¿vale? No está autorizado. Está autorizado para prevención, no para tratamiento. Y de los nuevos anticoagulantes, si puedo mostrar un estudio de que quizás sea mejor o no, pues hay una revisión sistemática o un meta-análisis que se hizo en el 2011 por esta revista donde compararon dabigatran y rivaroxaban, que son los más famosos, de los nuevos antitrombóticos, los más, podríamos decir, los de mayor tiempo en el mercado y que se tiene con mayor experiencia. Y bueno, parece que el rivaroxaban, otra vez, en cuanto a prevención del embolismo venoso, va a ganar la carrera. Pero si me preguntan a mí, cualquiera que dé apixaban, edoxaban, rivaroxaban o dabigatran son eficaces para prevenir un embolismo venoso. Pueden utilizar el bien, no pasa nada. Es más, pueden utilizar el estándar de oro que es la enoxaparina, no pasa nada, pero pueden escoger para lo que quieran. Pero ¿qué pasa con el tratamiento? Las barras de diamante para hacer que le favorecen a rivaroxaban, pues bueno, les digo, pueden escoger lo que quieran. ¿Qué pasa con el tratamiento específico anticoagulante en una tromboembolia pulmonar con los nuevos anticoagulantes? ¿Vale? Si quiero dar senocomarina, está perfecto, INR de 2 a 3, no tengo problema. Pero si quiero utilizar un nuevo anticoagulante, el único autorizado por la FDA en un ensayo clínico controlado para la tromboembolia pulmonar es el rivaroxaban. Es decir, si yo médico estoy utilizando apixaban o edoxaban o dabigatran para tratamientos de pacientes con tromboembolia pulmonar, estoy mal, ¿vale? La única evidencia que hay existe con rivaroxaban, el estudio se llama Einstein, salió en el 2012 y hay una revisión sistemática posterior. Y estos pacientes, este ensayo clínico fue hecho con pacientes con tromboembolia pulmonar y se comparó la terapia estándar, que era enoxaparina 5 días a dosis plenas, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas, e iniciar inmediatamente antagonistas de vitamina K, fumarola, senocomarina, hasta encontrar el INR entre 2 a 3. Esa es la terapia estándar de una tromboembolia pulmonar, enoxaparina a dosis plenas, e encontrar la dosis dentro de los primeros 5 días del antagonista de la vitamina K. Bueno, se comparó eso contra darle 15 miligramos de rivaroxaban cada 12 horas por 3 semanas y después 20 miligramos de rivaroxaban a 3 meses en tratamiento de tromboembolia pulmonar. La eficacia primaria o el punto primario para eficacia fue la retrombosis en ese tiempo de anticoagulación, comparando terapia estándar con rivaroxaban. Los intervalos de confianza y la P no fue significativa, es decir, es igual de utilizar rivaroxaban a la terapia estándar, es igual de eficaz. Puedo utilizar enoxaparina a dosis plenas con antagonistas de vitamina K para tromboembolia pulmonar, pero también puedo utilizar rivaroxaban. 15 miligramos cada 12 horas, 3 semanas y 20 miligramos por día, 3 meses, o el tiempo que le queda anticoagular, 5 o 6, no sé. Es decir, en cuanto a eficacia no hay diferencia estadística, nadie ganó, son igual de eficaces los dos. En cuanto a riesgos de sangrado, no hay riesgos de sangrado para ningún lado. Es decir, no solamente el rivaroxaban en tromboembolia pulmonar como anticoagulante nuevo es eficaz, sino también es seguro. Pero si nos vamos al mayor riesgo de sangrado, que son, valga la redundancia, los riesgos mayores de sangrado, ahí sí una diferencia a favor del rivaroxaban. Es decir, tengo menor riesgo de sangrado mayor con rivaroxaban que con la terapia estándar. Y esto es una estadística significativa. Es decir, tromboembolia pulmonar, tratamiento pleno, puedo utilizar con eficacia el rivaroxaban y de manera segura. Es el único. El ensayo de dabigatran se suspendió, no me acuerdo si en la semana 12 o 14 porque no mostró eficacia de dabigatran, no funcionó. Tuvo mucho sangrado. Y ahorita está corriendo el ensayo para tromboembolia pulmonar de apixaban. Todavía no tenemos los resultados, no sabe cómo le vaya a ir. En cuanto al uso de heparinas en una tromboembolia pulmonar, bueno, si todavía lo usan, estas son las dosis. Yo ya casi no tengo la verdad experiencia con heparina no fraccionada, pero si pueden borrarla, bórrenla. El cliente nos dijo que ya no se debe usar y heparina no fraccionada. Tiene
tenemos que utilizar heparinas de bajo peso molecular. ¿Sale? Para tratamiento, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. El más común que utilizamos es enoxaparina, tetrahidratoparina, tetrahidratoparina, farmacoanilux. Si les puedo dar un tip, es que si tienen un paciente con plaquetopenia y tienen miedo de utilizar una heparina de bajo peso molecular, la única segura para los pacientes con plaquetopenia es con heparina. Es el indicado, de hecho es la indicación. Pueden utilizar con plaquetas de 2000 o de 5000, no pasa nada. Si es un paciente que tiene TEP, tiene que estar anticoagulado, no lo pueden dejar sin tratamiento. Entonces utilizan la heparina. Y bueno, de hecho, en la última revisión de las guías europeas ya no mencionan la heparina no fraccionada, no mencionan puras heparinas de bajo peso molecular para el tratamiento. Ya no existe la heparina no fraccionada, no sí existe, pero ya no se debe utilizar. ¿Vale? La duración del tratamiento en un episodio por una tromboembolia pulmonar provocada, es decir, yo sé que la ocasionó es un paciente que se fracturó y hizo TEP, 3 meses de provocación. Si no sé qué ocasionó la tromboembolia pulmonar, yo, médico, decido si después de 3 meses el paciente tiene riesgo, tiene beneficio de seguir con la anticoagulación. No supe qué ocasionó. Pero si sé que el paciente tiene cáncer, sé que se fracturó, sé que tuvo una cirugía ortopédica, o sea, sé la causa de la tromboembolia 3 meses. Si tengo dudas o no sé qué la ocasionó, puedo yo como médico decidir ampliar la terapia antitrombótica si el paciente recibe beneficio. Y cuando eso sucede es preferible tener, si utilizan antagonistas de la vitamina K, un INR entre 1.5 o 1.9. No hay diferencia. Si tengo un paciente con cáncer que tuvo tromboembolia pulmonar, ese paciente nunca debe dejar de anticoagulante hasta que el cáncer desaparezca. Es decir, si no se controla, tiene que estar anticoagulado toda la vida. Idealmente los primeros 3 a 6 meses con heparina de bajo peso molecular y de ahí la anticoagulación que ustedes deciden. Heparina de bajo peso molecular, antagonista de vitamina K o rivaroxaban, de por vida, o hasta que se dé control del cáncer, o se le erradique el cáncer. ¿Sale? Y en una trombosis venosa profunda, miembros pélvicos, aunque sea sintomática, tienen que anticoagular como si fuera una terapia. Trombolíticos. Los trombolíticos igual, si pueden ya desaparecer la estreptoquinasa desaparece. ¿Vale? Mucho riesgo de anafilaxis, mayor riesgo de sangrado. Entonces esta de arriba, si tienen la opción de escoger una de estas, utilicen esta. Si no tienen la opción, utilicen estreptoquinasa. El chiste es que utilicen alguna, pero si pueden escoger, no escojan esta. ¿Vale? Pero tienen que utilizar trombolíticos en pacientes de alto riesgo. Si el paciente llegó con tromboembolia pulmonar y está chocado, escojan el que quieran. Escojan el régimen que quieran, pero utilicen. ¿Sale? La estreptoquinasa es lo más utilizado. Pueden dar un régimen simple de 1,5 millones, o pueden utilizar el régimen clásico de 250,000 y después se incorporan las primeras 12 a 24 horas. Mucho riesgo de anafilaxia, mucho riesgo de sangrado. Regularmente la mayor experiencia que yo tengo es con anteplaza y últimamente con teneplaza. Sí contamos en el hospital con eso. Las contraindicaciones para una trombolisis en un paciente son las siguientes. Estas sí, ¿sale? EBC hemorrágico en cualquier momento, EBC isquémico en los 6 meses previos, tener un tumor cerebral o neoplasias cerebrales, un traumatismo mayor, traumatismo craneal en las 3 semanas previas, o hemorragia intestinal o cualquier hemorragia conocida en el último mes. Si no tiene ninguna de estas 5, trombolisis. Se va a morir, trombolisis. Y bueno, si tiene alguna de estas 5, idealmente sería meterlo a colectomía o intervencionismo. Pero también es muy difícil contar con eso aquí en este medio. El uso de trombolíticos, no queda duda de que comparado en un paciente con riesgo alto trombolítico versus anticoagulación, pues la diferencia es enorme. Es decir, el paciente tiene una gran protección, una disminución de la mortalidad si trombolizamos a un paciente con riesgo alto de tromboembolia pulmonar. Es decir, si llega el paciente tromboembolia y está chocado o se está chocando, tromboliza. Si tiene alguna contraindicación absoluta, traten de buscar el medio para que se le haga intervencionismo o embolectomía. Y si no, pues hay que
No hay en verdad duda de que la trombolisis es efectiva totalmente, pero ¿cuál es el problema de la trombolisis? Les señalo el protocolo Peito porque vamos a hablar de él. ¿Cuál es el problema de la trombolisis? El sangrado. ¿Vale? El sangrado. ¿Mayor sangrado? Sí, mayor sangrado en el riesgo intermedio. En el riesgo alto no importa, si se muere por sangrado, por ni modo, se iba a morir por la tromboembolia. Pero hay una decisión muy difícil en el riesgo intermedio porque el paciente no está chocado. Si trombolizamos en el riesgo intermedio, tenemos mucho riesgo de sangrado. Pero si ajustamos la edad, el sangrado desaparece. Es decir, me llega un paciente, desde aquí ya empiezo a pensar, me llega un paciente con tromboembolia pulmonar, riesgo intermedio, de menos de 75 años lo trombolizo. Pero me llega con más de 65 años no lo trombolizo porque me va a sangrar. Además, después de 65 años, como que ya hemos cumplido ciertos ciclos de tiempo. Este es el protocolo Peito. El protocolo Peito, que fue publicado en el 2014, es el único ensayo clínico que ha evaluado la trombolisis en los pacientes de riesgo intermedio. ¿Sale? Es decir, ¿qué hago? ¿Los trombolizo o no los trombolizo? El protocolo Peito, cuando a la descompensación hemodinámica, trombolizar a un paciente de riesgo intermedio es totalmente benéfico. Es decir, le mejoro y le evito a ese paciente no solamente la situación hemodinámica actual, sino las complicaciones y comorbilidades hemodinámicas posteriores. Es decir, trombolizarlo ayuda mucho. Pero ¿qué pasa con el peito? Que trombolizarlo sangran de la cabeza. Entonces, esa es la gran pregunta. Salió un análisis posterior o post-hoc que le llaman, y lo que concluyeron en ese análisis post-hoc es que si yo en el peito ajusto la edad del paciente, el riesgo de sangrado no sucede. Es decir, ¿puedo trombolizar a un riesgo intermedio? Sí. Idealmente menor de 65 años, pero el protocolo Peito dice si tiene menos de 75 años, trombolicen. El protocolo Peito se hizo con tenecteplasa. Y tenecteplasa, como vieron aquí las dosis, el protocolo Peito también dijo trombolicen en riesgo intermedio si tiene menos de 75 años y trombolicen con la mitad de dosis que le toque por kilogramo de peso. Si ustedes trombolizan a un riesgo intermedio de menos de 75 años con la mitad de la dosis que le corresponde, no va a sangrar. ¿Vale? Entonces esa es la conclusión a la que llegó el protocolo Peito. ¿Para qué hacer con los pacientes de riesgo intermedio? ¿Vale? Embolectomía pulmonar, esas son todas las técnicas, aspiración, fragmentación, mecánica, trombosis local, etc. ¿Qué se utiliza actualmente? Aspiración y fragmentación. Estas tres no se utilizan. La trombolisis local se utilizó mucho tiempo, se metía catéter, se llegaba al émbolo y se difundía el trombolítico. ¿Qué pasaba? Se rompía el trombo mayor, se liberaba la circulación, pero ¿qué pasaba? Se generaban muchos microtrombos y esos impactaban en toda la circulación pulmonar distal y los pacientes hacían muchos infartos pulmonares. Entonces ya no se utiliza casi la trombolisis local, se utiliza aspiración y fragmentación. Estos son los equipos que se utilizan, el líquido, aspirar, la cola de cochino, el Quintex. Estos son otros equipos que se utilizan. Y esta última revisión del 2016, lo último que se está utilizando es algo que se llama AngioVac. El AngioVac es un sistema de centrífuga con aspiración, se mete el catéter hasta el nivel del trombo, se mete, se fragmenta aquí el trombo y tiene un sistema de centrífuga que aspira el trombo en un tiempo. Esto es lo que se sabe. El intervencionismo es ideal para el paciente de riesgo intermedio. El paciente con tromboembolia pulmonar que llega chocado amerita urgencia y hay que trombolizarlo. El paciente que llega con un riesgo intermedio, es decir, llega con un trombo central, pero no está chocado, este es el tratamiento ideal. Lo pueden meter con quirófano o intervencionismo y se le aspira el trombo. ¿Sale? Este es el tratamiento ideal para ese paciente. Y esta es la embolectomía con cola de cochino. Se mete directamente el catéter con cola de cochino hasta el nivel del trombo y lo que se hace es fragmentarlo y jalarlo con la cola de cochino.
Eso es lo que todos quisiéramos tener en nuestros centros, pero desafortunadamente no lo tenemos. En el Hospital General de Pachuca se metió un paciente una vez a tratar de, por intervencionismo, a tratar de hacerle trombolisis local, un paciente chocado, pero no hubiera pulmonar. Los filtros de vena cava, se los quise tocar nada más porque sí es muy importante. Clasificaciones, contraindicación para anticoagulación, la que ustedes quieran. No puedo anticoagular a ese paciente, pero tiene una tromboembolia, hay que ponerle un filtro. Complicación de sangrado durante la anticoagulación. Ya lo intenté de 1000 maneras, con todos los anticoagulantes que la gente le sangra. Tengo que correr el filtro. Extensión de trombosis conocida o recurrencia de TEP. Es decir, yo estoy en urgencia y hace un mes recibí una paciente con TEP. Ya se fue anticoagulada a su casa, está con anticoagulación en casa y llega a urgencias y, como decimos vulgarmente, se retepeó. Esa paciente tiene que ir al filtro de la cama. Ojo, es nuevo evento tromboembólico estando anticoagulado. Tiene que ir al filtro de la cama. ¿Vale? Y bueno, hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico también tiene que ir al filtro de la cama. Esos son los filtros. Bueno, esta es mi penúltima diapositiva. Este es el algoritmo actual de la tromboembolia pulmonar de todo lo que platicamos, ¿no? Estratificar el riesgo clínico, si está hemodinámicamente inestable es fácil, es de riesgo alto y hay que priorizar. Si está en riesgo intermedio o riesgo bajo, sacar el PESI, en base al PESI decir lo que hacer. Si tiene una mortalidad alta o baja, decir lo que tratamiento dar, reperfusión, trombolysis, anticoagulante, etc. Este es el algoritmo que quizás también debería estar pegado a todos los servicios de urgencia. Ustedes son los que reciben a sus pacientes. Nosotros en piso ya lo vemos después de 2 o 3 días. Entonces esto es algo que tenemos que hacer. Si algo les puedo recordar es que esto no tiene chiste. Es decir, si mi PESI me da un riesgo bajo, lo mando a casa anticoagulado, o lo que ustedes quieran, pero anticoagulado. Si tengo un riesgo alto, lo trombolizo. Es decir, esto en cuanto a la prevención no es como que lo más interesante que cae en el riesgo intermedio. En cuanto al tratamiento, ¿qué hago con el paciente que no está chocado pero tiene un trombo en la arteria pulmonar derecha central o en la arteria pulmonar derecha izquierda central, o tengo cabalgamiento en el trombo de la pulmonar, pero el paciente está conmocionado? El paciente está consciente de la falla, pero tiene un trombo a nivel central. ¿Qué hacen con ellos? Si algo les puedo recomendar es que si tienen menos de 65 años, trombolisis. Le van a ayudar en verdad las comorbilidades de la tromboembolia pulmonar crónica. La principal, la hipertensión arterial pulmonar, secundaria tromboembolismo crónico. Y si no, pregúntenme si tiene 60,000 pesos mensuales para que después de igual. Ok, bueno, lo que puedo concluirles con la práctica es que algo estamos haciendo mal, que no estamos diagnosticando tromboembolia pulmonar. Se nos da un 60% de los pacientes. El reto diagnóstico es con la TEP no fatal o la TEP distal. Entonces tenemos que ser un poquito más enajenados con los pacientes de ciertos grupos de riesgo, sobre todo los adultos y los pacientes con cáncer. Porque si no, mucha mortalidad y de por sí, si ya no tenemos buen sistema de salud, con más costos, menos sistema de salud y menos atención integral al paciente. Tenemos que buscar de manera intencionada los factores de riesgo y identificar a los grupos de riesgo como cáncer, personas adultas, cirugías ortopédicas, etc. Tener en mente siempre los factores de riesgo más importantes. Siempre estratificar a nuestros pacientes, utilicen PESI, el PESI en la sala de urgencia, son 6 puntos muy fáciles de aprenderse y si no son 6 puntos muy fáciles de ver para estratificar el riesgo de mortalidad de nuestros pacientes. Si tienen un solo punto de PESI y demás, ese paciente cae en riesgo intermedio. Entonces probablemente y bueno, los anticoagulantes orales nuevos son eficaces y seguros todos en prevención secundaria y el único autorizado por la FDA es el rivaroxaban para tratamiento de tromboembolia pulmonar. La recomendación que les he hecho, si tienen un paciente con riesgo intermedio, lo que yo les puedo decir
beneficio trombolizando a ese paciente que solamente anticoagulante. Y bueno, el trabajo multidisciplinario, o sea, yo creo que gran parte del infradiagnóstico y de todo lo que se nos da con la tecnología es porque nos falta trabajar en esto. Es decir, yo urgenciólogo no tengo que tener ningún problema con preguntarle al cardiólogo, o preguntarle al neumólogo o al radiólogo. Yo, enfermera, si veo el piso que no tiene criterios antiembólicas o que el paciente no tiene enoxaparina, tengo que pegar mi grip. Y ese paciente tiene un riesgo de complicación. Entonces parece que nos falta trabajar un poquito más en conjunto entre todos los componentes del sistema de salud, porque se nos está yendo la tromboembolia pulmonar. Si no las diagnosticamos, no vemos los factores de riesgo, no tenemos medias para los pacientes, no anticoagulamos a los pacientes ortopédicos, etcétera, etcétera. Entonces todo ese trabajo multidisciplinario de urgenciólogos, enfermería, neumólogos, cardiólogos, nos va a brindar no más que el beneficio importante para el paciente de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para evitar la enfermedad. No sé si tienen alguna pregunta de la charla, alguna duda o algo que aportar. Si no, por mí ha sido un placer y espero que hayan cubierto sus expectativas.